Bueno, ahora volvimos a nuestro espacio habitual, que es esta cosita, que a lo mejor después no la van a ver. Y estamos con el sillón, que no Espero que tiene pronto. parte de arriba. Y vamos a empezar a esta transmisión, que ni siquiera es transmisión en vivo, solamente es como iniciar este nuevo de Braille. Vamos a hablar del trabajo, pero no como hemos hablado anteriormente. Vamos a hablar del trabajo desde casa y el trabajo presencial. En este caso, ¿por qué vamos a hablar de eso? Porque, bueno, Laura y yo compartimos esa experiencia de que ella trabaja desde casa y pues yo trabajo de manera presencial, y vamos a ver algunas diferencias, similitudes, ventajas y desventajas, pero sobre todo para hablar de cositas o tratar de desmentir aquello de que ambos formatos son como malvados o no sé. Porque, por ejemplo, a mí me gusta algunas cosas de trabajar de manera presencial, pero pues entiendo que hay otras que suenan muy atractivas de trabajar desde casa. No sé qué piensa Laura. ¿Qué pienso de trabajar en casa o de las diferencias? De las diferencias como tal. Pues obviamente cada actividad implica sus propias características, perdón, siento que está muy lejos. Implica sus propias características, pues porque el trabajo presencial implica, como lo dice su nombre, que te desplaces a un lugar físico de trabajo y que cumplas ahí tu jornada, y al final de esa jornada te regresas a tu casa o a donde te quieras ir. Y el trabajo desde casa implica que no sales de tu casa, te quedas ahí cumpliendo ya sea tu jornada o tus actividades asignadas. Eh, y pues la ventaja principal que tiene el trabajo desde casa es ese no tener que desplazarte, el ahorrarte el tiempo y el dinero que implica desplazarte, porque aunque tengas auto o vayas, a menos que te vayas caminando, lo cual es para unos pocos privilegiados yo creo, el medio de transporte que utilices implica un gasto y implica una inversión de tiempo. Eh, entonces es una gran ventaja ese ahorro, pero al mismo tiempo implica la desventaja de que no sales de tu casa, que para muchas personas puede ser bueno, pero para otras puede ser muy estresante. Sí, yo me imagino que, por ejemplo, tú en este caso pues vives tú sola o con tu pareja, pero finalmente pues es una situación controlada, ¿no? Habrá personas que tengan como hijos pequeños Ah, o también gente que ese es viva otro. con roomies o con más personas al final de cuentas, que ese trabajar desde casa le implica no controlar su entorno desde casa y puede ser complicado. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando voy a casa de mi mamá, sí es un... Bueno, depende, porque también, no sé si quieres que entremos ya a las diferencias, porque yo trabajo desde casa, pero hago lo que se llama teletrabajo, que es un trabajo de oficina trasladado a tu casa, donde tienes que cumplir un horario de trabajo fijo y pues tienes que cuidar tu ambiente, porque, bueno, en mi caso yo recibo llamadas, Ujú. entonces tengo que cuidar que no haya ruidos y cosas así. A diferencia de cuando hago otras labores, como cuando me dedico a mis cosas editoriales, donde no importa, puedo estar en la playa o puedo estar platicando, bueno, no porque me distraigo, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, Puede haber o ruidos sea, alrededor mío y excepto por el hecho de que me puedan distraer, no implican un mayor inconveniente para mi actividad a que exista el ruido. Entonces, para la gente que hace teletrabajo, que tiene que lidiar con otras personas, pues es mucho más complicado. sí, Que porque es un ambiente pues que no terminas de controlar. En el caso de la oficina, o bueno, en mi caso que yo trabajo directamente, que yo sí me traslado de mi casa a otro lugar, pues sí, yo no tengo familia o hijitos y así. Bueno, sí tengo mi papá y mi mamá. Pero a lo que me refiero es que hay gente que toma el trabajo de oficina como un escape de esa casa, o sea, como un escape de tranquilidad, que yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque no siento que escapes de algo negativo, pero sí que lo tomas como otro lapso, porque finalmente ese escape vas a otro lugar donde convives con personas que de alguna manera terminan siendo como otro formato de familia con el que convives. bueno, eso creo que esa es otra ventaja, desventaja según cómo se vea. Cuando vas a una oficina tienes forzosamente compañeros de trabajo que te pueden caer o no bien, pero creo que en la mayoría de los casos haces relaciones
más o menos profundas de amistad con tus compañeros de trabajo. Habrá quien te caiga mal, digo, pero siempre va a haber con quien hagas buenas migas y con quien hagas una buena amistad y todo eso. Y pues en mi caso no tengo eso. Bueno, y de hecho ese fue un problema que tuve, o sea, que no le había encontrado la problemática hasta ya después de un tiempo. Y más ahora que pues ya te he platicado que tiene poquito que encontré un grupo de Face, de gente que hace lo mismo que yo, pero en otros estados de la República. Y un grupo específicamente de WhatsApp donde platico con otros compañeros que hacen mi mismo trabajo, pero en otros lados. Y cuando empecé a convivir con ellos, aunque fuera virtualmente, fue como recuperar ese ambiente de oficina, de estar platicando de las peripecias del trabajo, simplemente. Y tener esa convivencia, aunque sea virtual, sí siento que me recuperó un poco de eso que me había perdido ya por un tiempo. Y sí lo resentí, pero no me había dado cuenta de cuánto me hacía falta hasta ahora. Que digo, no es como que todo el tiempo necesito estar ahí con ellos, pero sí es, pues de repente sí se siente uno aislado, pues. Sí, porque, por ejemplo, yo en mi trabajo, aunque no es todo el tiempo, sí procuro que por lo menos, por ejemplo, si yo trabajo 8 horas, procuro que 1 hora así desglosada durante todo el día la dedique como a convivir o platicar con compañeros de cosas que no necesariamente son del trabajo, sino simplemente que se reduzca como a convivir con alguien porque finalmente somos seres sociales, o sea, necesitamos esta interacción humana. Y digo, yo no lo veo negativo hasta que se producen pues cosas extras que pues no tenías contempladas, pero fuera de eso hay dinámicas muy sanas y muy atractivas de trabajar en un espacio con más gente. Incluso para el desplazamiento corporal yo lo siento bastante cómodo porque pues no hay como reírse en un grupo de compañeros o con gente con la que te llevas bien a tu trabajo. Sí. Sí, o sea, es bastante satisfactorio, gastas en una energía pero de manera positiva, es lo que me da, bueno, esa impresión me ha dado, pero también pues me exentas de tener momentos incómodos o depende de los lugares de trabajo, depende del ambiente de trabajo, Sí. de que entres como en chismecitos, de repente que ya como que afectan como ese tipo de convivencias y ya decides como limitarlo. Sí, pues pensando en el trabajar en una oficina, la verdad yo sí prefiero trabajar en mi casa. O sea, en cuanto al espacio, me gusta mucho más trabajar en mi casa. Yo soy una persona, bueno, creo que tú también, pero pues igual no has tenido tú la experiencia tanto de trabajar en casa. Uh-huh. Pero prefiero, o sea, tener completa privacidad en mi casita, Sí. de estar vestida como yo quiero. Si quiero me baño y si no, ni modo. Y la que soporte. O sea, no importa, o sea, obviamente trato no tanto de ponerme presentable, sino es como hacer porque eso también me hacía falta al principio, como que empiezas a hacer rutinas para poder mentalizarte que estás trabajando. Entonces, pues, no sé, me levanto temprano, hago mis cosas, tengo mi espacio muy específico, muy determinado para hacer mi trabajo. Hubo un tiempo en que trabajaba acostada en la cama o cosas así, ¿no? Que no son que son cómodas, pero después sí causan siento que causan ciertos estragos en el sentido de que no tienes una división, entonces como que tu mente nunca se desprende de lo que estás haciendo de trabajo. No sé si sea cierto, pero así lo he sentido. Entonces trato de prepararme antes de trabajar y me pongo una ropa diferente cuando voy a trabajar, aunque no sea ropa de salir, simplemente me cambio. Y pues, cuando termino de trabajar también me cambio de ropa y cosas así. Es que no importa tanto la presentación y eso es un punto importante porque finalmente, por ejemplo, en un trabajo presencial, positivo o negativo, siempre hay como una expectativa que esperan de que vayas presentable, que luzcas el uniforme, que vayas peinado. Pues aunque no vayas con uniformes y aunque no te esperen que vayas formal ni nada, simplemente pues espera que uses cierto tipo de ropa que es para salir de tu casa. Sí, pero a lo que me refería es de que la presentación no solamente es física, sino que a veces hay como eventos o como cuestiones sociales que están dentro de una institución o dentro de
de un empleo presencial donde te implica tener una presentación en todo sentido, donde ya te implica como ordenar, por ejemplo, incluso cómo se van a ver las fotos de tal cosa, o cómo si va a haber una conferencia que haya cierta presentación, cierta calidad, que incluso yo he visto en personas que hacen como presentaciones en línea, que ellos mismos dicen, yo tenía la mitad para abajo en pijama y la mitad para arriba en ropa con formal. corbata, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, no dudo que haya un día del pijama acá en el trabajo, pero finalmente esperan de ti cierto comportamiento que va de parte de la presentación. Que digo, no me estoy quejando, pero son cuestiones que hacen la diferencia de estar en casa y realmente si tú estás en pijama, pues estás en el mood de pijama y no, pues vas a trabajar con base en eso, pero no vas a dejar de estar completamente cómodo o cómoda. Pues sí, o sea, estando en casa solamente te preocupas de tu comodidad y no... Es que, o sea, lo que voy es... Bueno, no sé si valga la pena decir más o menos en qué tipo de trabajo te desempeñas. Ah, ok. Bueno, yo trabajo en una escuela, yo hago la parte de la comunicación junto con otros elementos. Pues hay conferencias, hay Ajá, presentaciones eso es lo que voy, o sea que de tú rectores. trabajas en un ambiente más institucionalizado donde sí hay ciertas formas Ah, que pues que te tienes incluso que comunicar de cierta forma con, a lo mejor no con todos tus compañeros, pero sí con ciertas, a lo mejor ciertas instancias. sí, es muy diferente la comunicación que se establece Ajá, para los diferentes grados de poder, por llamarlo de alguna manera. ajá, porque pues hay como ciertas jerarquías. No sé si en todo Colima sea así. Pues yo Creo que sí. lo poquito que tengo de experiencia de trabajo en una oficina no fue así, pero pues nunca trabajé. Ah, no, sí trabajé en una escuela. Bueno, Pero como pero no en, maestra. ajá, pero como maestra, exacto, Sí. no es lo mismo. Entonces, pues esa es una preocupación que trabajando en casa no existe. Y es pues un poquito a lo que voy, o sea, depende del tipo, porque también hay trabajo que se hace desde casa, que sí implica hacer videoconferencias o estar en comunicación con alguien. Y pues yo en mi trabajo, gracias al cielo, no necesito estar en, o sea, obviamente recibo llamadas telefónicas y tengo que atender las llamadas y pues de eso se trata mi trabajo, pero fuera de las llamadas no tengo que lidiar con un compañero de trabajo, no tengo que lidiar con un jefe. Sí tengo, o sea, obviamente sí existen esas jerarquías, pero nuestra comunicación es 99% por escrito. ¿Tú sientes que te acostumbras o te malacostumbras a la comodidad de tu hogar? No, dependerá del caso, pero, o sea, llega un punto en el que necesitas, es que, ¿cómo lo digo? Sí es muy cómodo, pero por lo menos para mí llega un punto en el que necesito salirme de, pues a lo que voy, que necesitas como diferenciar tus espacios y diferenciar tus tiempos, porque si no, por lo menos en mi caso, yo siento que estoy como absorbida, no sé si por mi entorno, mi casa o el trabajo, porque bueno, finalmente tengo también la bondad de que el trabajo que hago tiene un horario específico, entro a una hora, salgo a tal hora y ahí ya se acabó, no es como otros trabajos donde te pueden contactar después de la hora que se supone que ya saliste y cosas así. En mi caso eso no aplica. Tengo, digamos, otras actividades donde sí se me puede contactar a cualquier hora del día, pero no es, como son trabajos independientes, no es tanto como que me hable el jefe y tengo que responder, no, me mandan algún trabajito y yo lo puedo responder al otro día sin ningún problema, por ejemplo. Pero fuera de eso es como que mi mente no se despoja de donde estoy. Entonces es como si me estuviera, es que no sé cómo explicarlo y yo no sé si otras personas que hagan lo mismo que yo. Bueno, para acabar pronto, yo soy intérprete por teléfono. Entonces, es que sí, o sea, creo que es un trabajo específico, donde pues recibo llamadas de personas que necesitan un traductor y pues ya les ayudamos a traducir lo que necesitan porque están hablando con otra persona y ya se acaba la llamada y sigues, o sea, de eso se trata el trabajo todo el tiempo. Entonces es un trabajo estresante. Sí. A menos que te toque un día donde no recibas tantas llamadas, pero si no, generalmente recibes llamadas
todo el día. Entonces, digo, es estresante y es pesadito. Entonces, como que llega un punto en el que necesitas salirte, despejarte de eso. Y si no tienes compañeros, si no hay una diferencia en tu casa, tu lugar de trabajo, si no hay una diferencia en ti de lo que estás haciendo y estás trabajando en este momento, bueno, para mí, o sea, que cambiarme de ropa simboliza el ya dejé de hacer lo que estaba haciendo y ahora estoy haciendo otra cosa. Es como tu manera de hacer la diferencia. Ajá. Y no digo que lo tenga que hacer así todo el mundo, pero creo que sí por lo menos algo que implique esa diferencia. Entonces, siento que si no tienes ese cuidado, pues para mí el trabajo te puede absorber mucho en ese aspecto. Cuando tú terminas tu horario laboral, ¿permaneces ahí en el espacio o te sales por ejemplo, yo sé que Laura trabaja en su cuarto, o sea, ¿tú te sales de tu cuarto o permaneces ahí unos minutos? No, me salgo. Okay. O sea, de cuenta me salgo de mi cuartito o primero acomodo mis cositas y ya me salgo de mi cuartito. Okay. Ajá, bueno, sí. Pero es un rincón de mi habitación que tengo. Sí, siento que asociamos el trabajo con ciertos objetos o con ciertos espacios. En mi caso, yo cuando, a diferencia de ti que trabajas desde casa en un lugar determinado, yo siento que yo asocio mi trabajo con el teléfono. O sea, cuando termina mi jornada laboral, aunque ya no esté físicamente en la escuela donde trabajo, después de eso, si me llegan llamadas o mensajes de mi jefe directo o de personas del trabajo, yo siento que mi horario no ha terminado y eso me da esa sensación de que mi horario se extiende, incluso me genera agotamiento, así sean dos cositas o dos favores que me pidan al final. Yo lo que trato de hacer de manera muy amable es como silenciar mi teléfono ya después para no tener como esa presión o preocupación de que tengo que atender la escuela o el trabajo, porque finalmente pues tú cumples con un horario del que se te fue contratado y pues también hay que entender que después de ese horario que tenemos pues está nuestra vida y el momento en el que nos desarrollamos como personas. Entonces pues sí entiendo que esta parte donde tú transitas de una ropa a otra y sales de tu cuarto, pues también es tu parte donde ya decides. Como salir de la dimensión sí, laboral. Es eso, es como una dimensión y de alguna manera pues estamos como, pues no voy a decir que programados porque no somos robots, pero estamos como adaptados a esas formas de rutina de trabajo y no podemos soltarlo tan fácilmente. No sé, otras culturas, supongo que sí, por allá los japoneses creo que sí hacen eso, nosotros no. Somos muy comprometidos, quiero creer, no sé. No creo que se trate de eso, y menos en comparación con los japoneses. No, pues ellos tienen una cultura laboral. Pero no creo que después de su horario laboral. No sé, no conozco japonés. Para preguntarlo. No sé, si eres japonés, escribe aquí. No sé, no me atrevería a decir. O sea, no tengo idea. Pero es que más que compromiso, creo que nosotros tendemos a sobrecargarnos, pero... Porque se valora de alguna manera valoramos la sobrecarga, ¿no? Entre más hacemos, más como que tiene un valor ahí. No sé si quieras abundar a ese aspecto, pero retomando la parte donde tú sales de tu trabajo y tratas de prestarle menos atención al teléfono y silenciarlo y todo eso, pues creo que la diferencia entre tu trabajo y tu casa u otro espacio, pues está ese mucho calorcito el día de hoy. Sí, hoy en Colima está muy, muy caliente. Bueno, la diferencia entre tu espacio de trabajo y tu casita u otro lugar, pues es muy obvio, porque pues son lugares físicamente distintos, pero pues cuando vives y trabajas en el mismo lugar, ahí está ese reto, que de repente igual y no se toma tan en serio, creo yo, pues, porque pues incluso yo misma, ¿no? O sea, yo misma he llegado a tener esos momentos en los que, pues no sé, o sea, bueno, como ya lo dije, no tener esa separación, el no preocuparme o despertarme hasta que ya es hora de trabajar y nomás me paro y me acomodo y empiezo a trabajar. O sea, puede ser, o sea, obviamente hacerlo alguna vez no pasa nada, pero que no tengas por lo menos esa mentalidad
Es más, seguramente habrá quien no necesite hacer ningún ritual físico, pero que tenga esa capacidad de separarse y desprenderse, porque creo que eso es lo importante. No, okay. Cuando sabes que ya estás fuera de tu trabajo, porque yo he tenido ese problema. Aparte de ese trabajo, pues les digo, pues también de repente hago otras cosas. Yo siento que mucho influye también tus superiores en el trabajo que permitan o que distingan esa separación, porque esa separación no la construyes tú solo. Me imagino que en tu caso, pues ya me has contado que hay una particularidad de que no hablas con gente superior, simplemente todo es por correo. Todo es, ajá. Entonces, eso es una resta al estrés o a lo que te enfrentas de enfrentarte a una persona de verdad, de hablar y buscar como 1000 formas de decirle las cosas, porque pues finalmente se reduce a algo técnico. En cambio, pues hay cosas que te hacen sentir comprometido cuando ya hablas con una persona, pues con una persona humana. Pues directamente. no creas, yo creo que también, perdón, me trabé, pero es que me quedé pensando, bueno, hay muchas cosas, perdón, creo que este episodio está un poquito más, más, ¿cómo se dice? Para mí siento pues que está como que, me estoy acordando de cosas, pues siento que lo estoy desordenando, lo siento. No, todo bien. No, es que estoy pensando, por ejemplo, en ahorita me acordé de dos cosas. Una, que al convivir con otros compañeros que hacen lo mismo que yo, pues que mi mismo trabajo, pero en otros estados, tenemos la figura del supervisor, pues que es una persona que supervisa a un equipo de intérpretes. ¿Cómo tienen su equipo? La verdad no sé. Yo no sé con qué otros intérpretes, trabaja mi supervisor, pero yo sé que hay algunos que tienen al mismo y así. Uh-huh. Yo sé que hay compañeros que sí sufren con sus supervisores porque su comunicación les genera más estrés, porque son personas que a lo mejor son más regañonas o están detrás de ellos. Y yo tengo la suerte de que el mío no es así. No te hostiga. Ajá, pero es que aparte considero que en mi caso, porque es que decías que tú, bueno, dijiste que también depende de tus superiores el respetar ese espacio. Sí, pero es algo que construyes de manera individual. Pues que yo creo que muchas veces no lo van a querer respetar y cuando eso sucede, tú tienes que delimitar ese espacio. Y a eso iba. Me acordé pues de mis trabajos presenciales. Yo soy muy celosa de mi espacio. Y a mí no me gusta hacer problemas. Es decir, no es como que yo me peleé con mis superiores, no sé, si me hablan fuera del horario o lo que sea. Pero sí pongo el límite. O trato de hacerlo. Y trato de justamente no estresarme de forma innecesaria, porque pues ya me estreso de más solita como para dejar que... Sí, la verdad. Entonces, sí, o sea, creo que es esa como mentalidad, pero también ese valorar tu propio espacio y obligar a los demás a que lo valoren. Es que yo siento que cuando en un ambiente está como tan, o sea, cuando lo ven de manera tan normal, el poder incurrir en tu momento de descanso, en tu horario no laboral, y porque otros sí lo hacen y lo permiten, pues esperan lo mismo de ti. Cuando tú pones ese límite o proteges tu espacio, de repente ya es un tema de conversación, incluso, no digo que sea en este trabajo, en esta escuela, pero en otros trabajos, porque yo he tenido por el trabajo presencial, pues ya se vuelve como tema de reunión, de que hay que pues comprometerse, esto y el otro, y entonces como que eso indaga y pues de alguna manera te sientes comprometido a que así sea. Hay que tratar y idealmente pongan sus límites dentro de lo que puedan. Es que sí es verdad, creo que la gente que nos ve ya sabe que vivimos en Colima. Uh-huh. Colima es un estado pequeñito, la capital, por mucho que sea la capital, no deja de ser también un municipio chiquito, y como lugar pequeño, pues tiene sus particularidades. Quienes vivan en otras ciudades similares sabrán a qué nos referimos. Se hacen ambientes como que muy particulares. Por ejemplo, se fomenta mucho el chisme, que yo sé que ahorita está de moda y a todos les encanta la chisma, pero se hacen chismes particulares en estos ambientes, y no en todos lados, habrá ciertos... Son argüendes, porque creo que una cosa es el chisme y el argüende es ya cuando... Ok, hay lugares que, o sea, hay tipos
ya ni siquiera de trabajo, o sea, hay ciertos tipos de socialización que fomentan más o menos los argüendes. Digo porque yo he convivido en varios grupos que no necesariamente son de trabajo y en algunos sí me han tocado argüendes, bueno, y en el trabajo pues debe ser igual, o sea, no en todos lados, dependiendo de las personas y el ambiente. Otra cosa también que hay mucho aquí en Colima, sí es cierto que hay una falta de compromiso de las personas a la hora de desempeñar un trabajo. Y no lo digo en tu caso porque tú no eres así, pero sí hay gente que es así. Yo creo que es un tema particular del que podríamos hablar porque yo creo que hay motivos que vale la pena pensar en ellos, de por qué en un lugar como Colima existe esa falta de compromiso en el trabajo. Y yo creo que tiene que ver un poco con la situación de las condiciones laborales actualmente. Pero también es cierto que tenemos una tendencia, los colimotes, a no ser tan preocupados por el trabajo o por el compromiso que implica tener un trabajo. Porque no sé ustedes si son de aquí o no, o si tienen alguna experiencia de alguien de aquí de Colima o de un lugar parecido, que les digan eso. No sé, es que en Colima son incumplidos, no son tan comprometidos. No sé si tú has escuchado eso. Yo sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado, pero no en todos los lugares. O sea, no en todos lados, y no te digo, no toda la gente, pero yo creo que sí existe una tendencia, porque pues es como un dicho generalizado, y insisto, o sea, ni yo creo que sea con toda la gente. Simplemente, o sea, pues yo cuando he tenido mis trabajitos, pues sí cumplo mi horario y hago lo que me piden y cosas así. Pero sí es cierto que hay gente a la que se le hace bien fácil renunciar sin avisar, por ejemplo. Okay. Que, pues no sé, viviendo yo en México, eso yo nunca lo vi. Ese tipo de cositas. Sí, es que pues ahora sí que hay que analizar cada caso de manera individual porque... Pero a lo que voy, perdón, a lo que voy es que eso es una cosa y la otra es cuando tienes un jefe que te exige más allá de lo que te corresponde hacer y ya estás haciendo. Ahí ya hay otra cosa. Es que creo que tu punto era ese. Cuando tú cumples y sales de tu trabajito y de repente quieren que sigas haciendo cosas que a lo mejor no te corresponden, o a lo mejor sí, pero ya estás fuera del horario. Pues ponle que sí me corresponden porque son dentro del área donde yo puedo resolver esas situaciones, pero finalmente, pues como dice Laura, hay que poner un límite. Yo, dependiendo y valorando la situación, y si puedo y si en mis tardes libres tengo, porque es muy probable que tenga una tarde libre, pues obviamente voy a atender ese tema. Yo digo que no lo hagan. Yo también digo que no lo hagan, pero yo sé que lo hago porque yo ya estoy tendenciada a, como en un ambiente ya se acostumbró a que así sea la gente accesible, pues ya estoy tendenciada y me veo influenciada por eso. No soy una víctima, solamente me adapté de mala manera o de buena manera a una costumbre que quizás no es tan favorecedora, porque como lo decíamos al principio, eso no termina de desconectarte a ti de tu trabajo y al final, no sé si les pase a ustedes, pero tú tienes una idea de que todo el tiempo estás trabajando, que tu horario es más largo del que es, justamente por ese tipo de malas costumbres. Por eso yo digo que si tienen la oportunidad, no lo hagan. Y sí, o sea, justo, o sea, una cosa es que haya personas, que sí las hay, que no tienen ese grado de compromiso y que se les hace muy fácil tener muy abajo en sus prioridades el trabajo, que será por las razones que sean, y no lo quiero ver, o sea, no quisiera expresarlo como que las estoy criticando. Simplemente es una situación de la que se llegan a quejar en ámbitos de trabajo o en ámbitos donde se requiere un compromiso, porque como ya les dije, yo he formado parte de grupos que no son de trabajo, simplemente hasta equipos deportivos. Equipos deportivos donde la falta de compromiso hace que un equipo no pueda crecer. Y hablo de deportes exclusivamente, o sea, un equipo de fútbol que no puede crecer porque sus integrantes no le dan la suficiente importancia a la actividad que están haciendo como para comprometerse a aportar. Y lo mismo puede pasar en un trabajo, y creo que sucede, que los trabajadores o el equipo de trabajo no tienen el suficiente compromiso
y insisto, por la razón que sea. Insisto que creo que vale la pena en algún momento que hablemos de eso, por qué pasa eso. Pero también es verdad que hay gente que sí es muy comprometida y que sí es muy trabajadora y que sí es muy seria en lo que hace, y que también existe esa tendencia de creer que trabajar de más está bien aunque no te paguen, que responder a un compromiso fuera de tu horario es parte de tu trabajo, y decir, ay, nada más te vas a limitar a tu horario, ay, Lupita, no manches, qué poco colaboradora eres. O cuando sales a tu hora de trabajo y ¡ay! Ajá, no lo hagan, o sea, sí, váyanse. tanto una cosa como la otra, creo que por mucho que yo pueda decir, no lo quiero criticar porque son cosas que se deberían de analizar, no tendría Que generar culpa, ¿no? ajá, exacto, o sea, tú bueno, tú como trabajadora, digo, pues yo trabajo en mi casa, no tengo tanto ese problema. Ajá. Pero sí, o sea, saber poner límites, y que eso no implica una falta de compromiso, como lo que te estaba comentando de este otro lado. Pues sí, es que es diferente, digo, son circunstancias diferentes y aparte, pues como decíamos ahorita, pues aquí en Colima pues hay muchos ambientes parecidos en ese corte, de falta de compromiso, de que buscan o esperan que cumplas otras actividades fuera de tu horario, pero por ejemplo, ¿tú trabajas con una empresa extranjera? Sí, o sea, trabajamos para una empresa extranjera que tiene en México un outsourcing, que es el que nos contrata. Y por ejemplo, tú tienes tus actividades clarísimas durante el día, las haces y acaba tu horario y bye. Y lo único que tienes que hacer es cumplir con eso. Aunque eso lo hagas en un trabajo presencial, que no en todos, porque hay unos muy chidos, pero pues no pasa siempre eso. O sea, creo que es una de las diferencias que hace notable el trabajar en algo, en un lugar físico. Aparte de la calidad de tus jefes o de la calidad del formato de trabajo, pues siempre está la libertad o la confianza de poder contactar después a la persona, a diferencia de pues de un lugar donde ya está predeterminado todo mecánicamente y ya pues funciona. Digo, que tienes tu supervisor, que lo mencionaste. No, bueno, de hecho lo que iba a decir es que esa modalidad de trabajo es algo muy específico, que te digo que es teletrabajo. Bueno, teleperformance, que mucha gente conoce ese tipo de trabajo, y de hecho mucha gente creo que ha trabajado en eso. Sí, está ahorita. Y aunque o sea, en el aspecto del horario, es verdad que es muy delimitado y no hay mayor problema. Y de hecho tú puedes elegir horarios, incluso hay gente que trabaja 4, 6, 8 horas al día. Y eso está padre, pero implica otras desventajas que no tienen que ver con esa delimitación de horario, como lo que te decía, el estar recibiendo continuamente las llamadas, incluso aunque no tengas que ser intérprete, o sea, los que se dedican a recibir llamadas, servicio al cliente o asistencia técnica, ese tipo de cosas, son trabajos muy estresantes. Y de hecho, por ejemplo, un problema que hay en teleperformance son los descansos. Dentro de tu área de trabajo tienes programados recesos, pero son recesos que resultan insuficientes para realmente descansar o despejarte. Y cuando el trabajo es pesado, cuando recibes una llamada tras otra, imagínate estar 8 horas continuas recibiendo una llamada tras otra sin parar, bueno, más 15 segundos que tienes entre una llamada y otra. Sí, me imagino que en cuestiones donde tú ya no controlas como, me voy a descansar, a diferencia de un trabajo presencial, o sea, de esa como pestañita, ni siquiera pestañita, simplemente ese poder estirarte o descansar, sino que tienes pues la presión de una tras otra, y ponle que no es difícil, pero es laborioso. Y esa laboriosidad sí implica pues cierto desgaste, pues ahora sí que tú que lo vives más de cerca. Sí. No, o sea, la neta yo sí creo que es pesado. Y yo tengo la suerte de que donde yo trabajo, o sea, específicamente la empresa para la que yo trabajo, me podré tener críticas, que sí las tengo como se pueden tener de cualquier trabajo. A pesar de eso, sí soy consciente de que sí te dan un margen, o sea, sí te puedes tomar un tiempo si lo necesitas, dentro de ciertos límites, obviamente. Son exigentes con el cumplimiento y sí es pesado, pero sí he conocido compañeros, o bueno, que trabajan en otro tipo de, como ya dije, ¿no? O sea, soporte técnico, servicio al cliente,
o incluso intérpretes, pero para otros outsourcing. Hay unos que es más relajado, pero hay otros que son más pesados, que son todavía más exigentes con el cumplimiento del horario. Y a mayor, mientras más cuadrados o más te exijan que te adhieras a esas 8 horas, y eso es algo que a veces sí extraño de trabajar en una oficina o de tener otro tipo de trabajo. Dentro de la oficina podremos considerar que estamos teniendo tiempos muertos, pero ese tiempo que invertimos en cosechar nuestras relaciones, platicar de qué película viste ayer en el cine, ir y tomarte el cafecito y tomarte 10 minutos con tu compañero de al lado para tomar el café y todo eso, son cosas que te despejan del trabajo, son cosas te simplemente fomentar esa relación, aunque no lleguen a ser grandes amigos, simplemente tener ese espacio de convivencia ya te despeja, te ayuda a relajarte un poco, simplemente por 5 o 10 minutos te olvidas de lo que estás haciendo. Sí, por ejemplo, yo algo que valoro mucho acá, más que mis compañeros de trabajo, que también algunos los aprecio mucho, es que yo convivo con estudiantes y a veces hacen actividades recreativas que digo, esto pues obviamente es como invaluable porque es su etapa transitoria de su juventud adulta a la adultez completa y pues es como su último momento de ser jóvenes y estúpidos y está bien bonito ver eso, o sea, realmente es... ¿Qué digo? A veces digo, ay, mendigos chamacos. Pero a veces digo, no manches, qué chido que hicieron figuritas y que lo explicaron a su manera, que conoces el lenguaje de otro tipo de personas, porque creo que eso también te conecta como humano, ¿no? Tener ciertas palabras que se te pegan de otras personas que no, pues no sé, que no se vuelven así como cosas pasajeras, sino que se impregnan en ti. Entonces, pues es parte de... Sí, o sea, creo que no sé si lo mencioné específicamente antes, pero creo que una de las grandes desventajas del trabajo desde casa cuando no tienes ese cuidado, pues es que la falta de convivencia sí puede, y yo sé que hay personas más sociables que otras, más extrovertidas o introvertidas, pero yo creo que en cualquier estilo de personalidad, a cualquier nivel incluso de introversión o hasta personas ermitañas, supongo que habrá excepciones y seguramente que las hay, pero no creo que sea algo general. Personas introvertidas o extrovertidas, reservadas, abiertas, lo que sea, todos necesitamos un grado de contacto humano, de convivencia, y simplemente, ya ni siquiera a lo mejor para despejarte, simplemente como parte de tu desarrollo como persona, la convivencia con otros. Y yo sé que mucha de esa convivencia se puede hacer de manera virtual, e incluso aunque sea de forma virtual, creo que sí es bueno hacerlo. O sea, yo sí creo que vale la convivencia virtual. Habrá quien diga que no, pero pues insisto, dependiendo del tipo de personalidad. Y si no tienes ese cuidado en tu trabajo desde casa, yo lo digo porque pues tú ya has visto a mí cuando me falta convivir, sí es difícil, pues. Sí, pues se vuelve una necesidad, y es como... No, y lo es, pues, o sea, yo creo que como seres humanos tenemos esa necesidad. Sí, me refiero a que inminente. Se potencializa cuando ya de plano no la tienes pues en una rutina o todos los días, porque no es lo mismo convivir con la persona con la que vives a tener como esta dosis humana o convivencia humana donde tú pues desarrollas otras cualidades o otras características humanas. Y bueno, eso creo que abona mucho. Creo que ya hablamos suficiente, no bastante, pero suficiente del tema por hoy, porque pues dura nuestros debrayes casi 40 minutos. Y ni cuenta media que ya estábamos llegando a los 40. Es que se puso buena a mitad del debraye. Entonces, pues yo los invito a que nos escriban unos comentarios, si trabajan de manera presencial o virtual. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Qué les gusta más desde casa, presencial? Digo, porque, insisto, o sea, también yo sé que hubo gente que sufrió mucho con la pandemia por ese mismo aspecto y gente que gozó mucho con la pandemia por lo mismo. ¿Qué team son? Sí, la verdad, díganos si alguno de los argumentos de aquí les parecieron atractivos para
pues para la modalidad de trabajo que ya tienen, o si dicen, no, la neta, ya se me antojó más trabajar desde casa que presencial o viceversa. Finalmente, pues son como posturas y también depende mucho del perfil que tengan, pero pues cuéntenos aquí, por favor, por favor, por favor. Pues muchas gracias como siempre por escucharnos y estaremos atentos a sus comentarios. Sí, bueno, y creo que sería todo por ahora. Adiós. Bye.